Esta conferencia virtual, llamada Liderando en una nueva normalidad, es la clausura de nuestra semana de residencia en julio. Cada año, en julio una semana y en enero otra semana, tenemos residencia de maestría, y cada 6 meses está comenzando un nuevo cohorte en la maestría. Así que animate a explorar si este es el espacio de formación el que Dios tiene preparado para ti en esta, y llevarte a un nuevo nivel de liderazgo y un nuevo nivel de ministerio también. Esta conferencia, la conferencia virtual de liderazgo de la Universidad Life Pacific, completamente en español, hoy se complace en decir que tiene 2 invitados muy especiales. El primero de ellos es el doctor Daniel Ruarte, y Daniel Ruarte es el vicepresidente académico y profesor de liderazgo y ministerio en nuestra universidad, en la Universidad de Life Pacific, que es una institución educacional completamente formal y acreditada por las agencias correspondientes. Daniel tiene una trayectoria en la educación, ha sido parte de el desarrollo y formación de 2 programas de asociado, tanto en Biblia como en estudios generales, y además el doctor Ruarte, después de muchos años en nuestra denominación, de tener líderes que soñaron y trabajaron y abrieron la puerta para que un día podamos tener en Life Pacific University programas en español, el doctor Daniel Ruarte fue invitado a iniciar con la maestría en liderazgo en español, y él es quien por los 2 primeros años trabajó para desarrollar el programa y para llevarlo en su proceso de acreditación. En un momento quiero decir algunas cosas más sobre el doctor Ruarte, pero creo que antes de continuar, es nuestra intención detenernos un par de minutos para honrar a quien honor merece, y parte de una nueva generación de liderazgo y de líderes en Latinoamérica, en el mundo hispanohablante, es aprender nosotros como líderes a reconocer y a celebrar y a honrar a quien honor merece. Y Daniel, queremos honrarte, queremos decirte muchas gracias por los 2 años que invertiste en el desarrollo de la maestría en liderazgo en español. Quiero decirte definitivamente que tu esfuerzo, tu dedicación, tu compromiso y tu profesionalismo no va a ser en vano, va a traer muchos frutos en los próximos años. Y sé que te vamos a sacar de onda en este momento porque la formalidad es importante para el vicepresidente académico de la institución, pero en este momento Abby va a entrar a tu oficina y queremos dejarte de parte mía, de Abby, de todo el equipo y de todos los que trabajan a favor de la maestría en liderazgo, un obsequio especial para vos, una tarjetita allá adentro. Abby, ahí la tienen, quien nos ayuda muchísimo aquí en diferentes aspectos. Ahí te dejamos, Daniel, unos regalitos. Sé que hace calor en este tiempo, pero cuando venga el invierno hay una frazada ahí con el logo y el diseño de la universidad, y también algunos obsequios especiales y una nota de muchísima apreciación y de decirte gracias. Yo personalmente pues me siento muy contento y orgulloso de verte, de conocerte antes y conocerte ahora, y ver cómo has crecido y cómo el Señor te ha puesto en lugares estratégicos para su reino, no solamente para una universidad. Así que te celebramos y te damos gracias por lo que has hecho hasta este momento y a favor de la maestría en español y los programas hispanos en la universidad. Ahora sí, sigo con tu biografía para contar que eres un pastor, has servido por 1.5 décadas en el ministerio pastoral, has ministrado, has enseñado en otras universidades como pastor asociado, y creo que una de las cosas que más destacamos y que creo que es importante para vos también
es que estás siempre enfocado y tenés una pasión por desarrollar líderes que transformen vidas e impacten comunidades. Tenés, por supuesto, una licenciatura en Ministerio Cristiano de la Facultad de Teología, una maestría en estudios pastorales, el doctor Ruarte en Azusa Pacific University, una maestría en liderazgo estratégico, la misma maestría que tenemos en español, él graduó de ella en inglés, y un doctorado en educación con énfasis en cambio organizacional y liderazgo de la Universidad del Sur de California, una de las universidades privadas seculares más reconocidas de Estados Unidos. Dejamos entonces con nosotros en esta primera parte de la conferencia al doctor Daniel Ruarte, hablándonos sobre liderando en una nueva normalidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a profesor Prieto, director del programa de maestría, y Avi, todo el equipo por los regalitos, por esta sorpresa que no esperaba, pero que aprecio mucho su corazón y sus deseos. De verdad que ahora estoy entrando en una nueva etapa como vicepresidente, un trabajo mucho más administrativo, pero que también tiene que ver con la misión de la universidad, con la visión del reino de hacer discípulos, de desarrollar líderes, de formar vidas que impacten a la ciudad, la nación y el mundo. Así que para mí es un honor poder servir. Yo soy un siervo de Dios que sirve en esta posición, y es un honor para mí estar aquí. Pero hoy estamos aquí para hablar sobre este tema muy interesante, liderando en la nueva normalidad. Y como todos ustedes saben, el virus y la pandemia está impactando y ha impactado ya por meses todo el mundo y todas las organizaciones y todas las esferas de la sociedad. Estamos viendo algo increíble, algo que va a quedar en los libros de historia, algo que va a quedar en el corazón y en la mente de muchos por generaciones, algo que va a impactar las generaciones, y por ende vamos a tener que liderar en una nueva normalidad, porque ya no va a ser lo mismo que antes. Los impactos mundiales como de esta magnitud usualmente afectan mucho la manera en que nosotros procesamos la información, la manera en que vivimos nuestra normalidad. Así que, pero hoy quiero comenzar con una cita. Más allá de la pandemia, usualmente en las organizaciones, y podemos pasar al próximo slide, voy a empezar con esta cita de Peter Drucker. Es uno de los expertos que más me gusta citar, porque es alguien que verdaderamente ha estudiado el ámbito organizacional y dice: lo único predecible en una organización son las crisis. Siempre están presentes, y es cuando más se necesita de líderes en ellas. El trabajo del líder es construir una organización que está lista para la batalla, con una moral fuerte, que sabe cómo reaccionar, y donde se encuentra y donde se fomenta la confianza. Creo que entendemos que esto no fue escrito durante la crisis, esto no fue escrito durante la pandemia, esto fue escrito hace muchos años atrás por este maravilloso experto de liderazgo y gerencia administrativa. Pero la realidad de estas palabras afectan, impactan las verdades de hoy. Las crisis son algo que son impredecibles. Siempre hay crisis en las organizaciones, y tenemos que estar, es cuando más se necesita de líderes, es cuando más se necesita de personas preparadas para poder liderar en esta nueva normalidad. Otra cita que quiero compartir con ustedes, si podemos ir al otro slide, es una cita de, no es tan famoso, pero muchos lo conocen, ¿no? Sí es famoso, pero dice así, dice: las crisis son oportunidades. Las crisis son oportunidades. Los grandes líderes son personas que en medio de la confusión traen claridad, en medio de la discordia traen armonía, y en medio de la dificultad, soluciones. Para mí, yo puedo ver aún en la palabra de Dios cuántos líderes bíblicos atravesaron crisis y atravesaron cosas difíciles
en su liderazgo, y ellos tuvieron que reaccionar y liderar en una nueva normalidad por medio y por atravesar en ese contexto donde ellos vivieron esas crisis. Tú y yo no estamos lejanos de esa realidad. Las crisis han estado desde la fundación de los tiempos. Y quiero simplemente compartir un marco de referencia basado en Tichy y en Benny, si podemos pasar al otro slide. Es un marco de referencia según los autores Tichy y Benny, 2007. Dice que los buenos líderes, los líderes buenos en medio de la crisis, dice que toman responsabilidad personal para enfrentarla. Los líderes que lideran en la nueva normalidad son líderes que toman responsabilidad, que no se esconden en un rincón y dicen, voy a esperar que pase esto, o voy a esperar hasta que vuelva a la normalidad. No. Tenemos que liderar en una nueva normalidad. Tenemos que liderar en medio de las situaciones, en medio de las dificultades. Ejercer buena comunicación con nuestros equipos, con nuestros seguidores. Mantener liderando en medio de las crisis y continuando en una nueva normalidad. No se pierde, lo número 2, no se pierde de vista la misión, algo que no puede comprometerse, sea en un contexto eclesiástico o en un contexto organizacional. No podemos comprometer, no podemos dejar a un lado la misión de la organización. Si tú estás al frente de una empresa, no puedes dejar a un lado la misión y la visión de tu empresa. Si estás enfrente de una iglesia, no puedes abandonar la misión y la visión de Dios para tu iglesia, para tu pueblo. Tiene que seguir en esta nueva normalidad. No puedes esperar hasta que las cosas cambien o vuelvan a la normalidad. Las respuestas tienen que estar centradas en las metas primarias, en la visión y en la misión, si es en lo eclesiástico, en la misión y en la visión de Dios, si es en lo organizacional, en la misión y en la visión de la organización. Número 3, se preparan con anticipación para las situaciones difíciles. Aquí en la universidad, ahora como parte del equipo ejecutivo, estamos todo el tiempo, aunque no tal vez en lo público, la gente tal vez no nos ve, pero estamos todo el tiempo en comunicación y todo el tiempo en reuniones porque queremos servir la misión que Dios le ha dado a esta universidad, aún en esta nueva normalidad. Y para eso se requiere no solo tomar responsabilidad, sino también no perder de vista la misión, pero también tenemos que anticipar cosas que pueden venirse en un futuro. Desarrollar buenos equipos que tienen confianza mutua y están alineados. Número 4, responder rápidamente. La nueva normalidad, ¿sabe cuál es? Es que todo el tiempo hay situaciones difíciles, es que un día las cosas cambian hacia el otro, y tú y yo tenemos que liderar en medio de esta nueva realidad. Cuando antes tal vez las cosas tenían una rutina más normal, ahora tú y yo como líderes tenemos que tener un poco más de agilidad, de rapidez y liderar en medio de, responder rápidamente en medio de la crisis y la situación. Porque esa es la nueva normalidad. De una semana para otra las cosas cambian y tenemos que ser personas que pueden saltar de una a la otra y que ya han estado pensando en las diferentes posibilidades. Involucran a personas correctas, buscan información precisa, son investigadores, son personas que toman decisiones informadas, son personas que hacen su investigación y se juntan con sus equipos a procesar la información para responder rápidamente. Y lo último, aprovechan la crisis para crecer y desarrollar a otros. Líder, ¿sabe qué? Tu equipo está viendo cómo estás respondiendo a esta nueva normalidad. Hay discípulos que te están observando cómo tú respondes, cómo tú lideras en esta nueva normalidad. Si tú lideras de una manera, tú les vas a dejar un ejemplo a ellos en cómo liderar en medio de una crisis. Y ahora es más que nunca se necesitan líderes formados, líderes que no tienen temor porque saben que Dios está con ellos y que no hay nada ni nadie que va a poder sacarlos de la misión y de la visión de Dios para sus vidas. Aprovechar la crisis para crecer, aprovechar las crisis para desarrollar a otros,
modelando actitudes o acciones que llevan a las mejoras. Aún en medio de esta nueva normalidad podemos mejorar, podemos hacer cambios estratégicos, creando procesos de crecimiento que mantienen el enfoque en las situaciones críticas. Tú y yo somos responsables, y quiero terminar con estos consejos, estos razonamientos finales, y estos son míos propios, pero quiero dejarlos en tu corazón para terminar. Tú y yo necesitamos entender que hay que, en medio de esta nueva normalidad, tener una fuerza necesaria y pedirle a Dios que nos dé la fuerza necesaria para continuar firmes en medio de, escucha bien, la incertidumbre y las dificultades. La nueva normalidad va a ser una normalidad donde hay mucha incertidumbre y dificultades. Y tú y yo tenemos que estar preparados para continuar firmes, sin mirar atrás, como dicen esos pasajes bíblicos, sin pensar en lo que fue, sino pensando en lo que será, porque Dios todavía sigue en el trono. Número 2, otro razonamiento propio para este tiempo y esta nueva normalidad: aprende a trabajar más en equipo y empodera a la colaboración, empoderar a otros. No hay nada más hermoso que tener equipos que abrazan la misión y la visión de la organización. Dios nos ha dado personalmente a mi esposa y a mí un equipo de trabajo en nuestra congregación que la verdad que en medio de esta nueva normalidad, si no fuera por ellos, no podríamos continuar. Necesitan más y más aprender a trabajar en equipo y empoderarlos y mostrarles que ellos pueden, que tienen dones, que tienen talentos que Dios les ha dado y que ahora es el tiempo más que nunca de levantar y desarrollar líderes en esta nueva normalidad. Número 3, recuerden, los líderes necesitamos encontrar la paz en medio del cambio constante y abrupto. ¿Sabe lo que me he dado cuenta en esta nueva normalidad? Las cosas cambian de un día al otro y el nivel de ansiedad, el nivel de estrés puede levantarse a niveles exagerados, a niveles que nunca antes lo habíamos vivido. Pero tú y yo necesitamos encontrar la paz, y Dios dice, si tú eres un líder eclesiástico, tú sabes que Dios es quien nos da esa paz que sobrepasa entendimiento. Líderes de Dios, este es el momento de aplicarla a nuestras vidas como nunca antes. En esta nueva normalidad necesitamos hacer la paz con los cambios constantes y los cambios abruptos, y estar en paz con eso y descansar en que Dios está en control, que es un Dios soberano y que Él está en control. Número 4, los líderes en esta nueva normalidad tienen que crecer en las áreas donde se necesita mejora. ¿Sabe qué? Una de las cosas que yo enseño en las clases que enseño en la universidad es que para poder liderar tenemos que liderarnos primero a nosotros, autoliderazgo. Y eso tiene que ver con evaluarnos constantemente a nosotros mismos, entender que tenemos fortalezas y debilidades, entender que no somos superhombres o supermujeres, que nos las sabemos todas, que nunca dejamos de ser discípulos, que siempre hay una oportunidad para crecer. Y en estos tiempos, una de las cosas que yo personalmente me he dado cuenta es que en muchas áreas los líderes necesitamos, pero un ejemplo es en la área tecnológica. ¿Cuántos se han dado cuenta que hoy más que nunca necesitamos la tecnología? Un programa como la Maestría en Liderazgo, que es completamente en línea, cuando muchos a veces antes decían, no, las cosas en línea no sirven. Y hoy en día, si no estamos abrazando la tecnología y las cosas en línea, entonces no podemos vivir esta nueva normalidad. Y por último, los líderes que en esta nueva normalidad van a tener que ser sensibles a las necesidades de otros. Siempre sensibles a las necesidades de otros, especialmente las necesidades de sus equipos más cercanos y las necesidades de su organización. Muchas gracias por este tiempo. Quiero terminar con una última cita que me llamó mucho la atención esta semana mientras oraba para prepararme para esta conferencia. Dice, y es anónimo, dice, sentirse desafiados en medio de las crisis es inevitable. Sentirse derrotados es opcional. Está en nuestras manos. Dios es el mismo, Él nunca cambia. Y Él mismo que podía darnos fuerzas y poder
para poder vencer las cosas antes de la pandemia es el mismo que está ahora en medio de la pandemia y es el mismo que va a estar siempre por los siglos de los siglos. Las derrotas son opcionales y nosotros tomamos la decisión de aceptarlas o de atravesar y liderar en medio de las crisis. Dios me los bendiga, muchas gracias por todo.